Creo que lo voy a volver a leer. No leyeron, ¿eh? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Con cuánta biodiversidad cuenta Oaxaca? ¿O en qué número se encuentra a nivel nacional? Yo no sé eso, pero yo con lo que me quedé fueron con los pueblos indígenas, que es Azungo, Huica, no sé qué, Huicateco, algo así, el Chanito, los Triquis, Zapoteco, el Zoque, el Chinanteco, el Chocholteco, el Chontal, el Guave, el Ixtateco, el Mazateco, el Mije, el Mixteco y el Náhuatl. Oh, sí, sí, fue el primer lugar, profe. Somos de los estados que mayor biodiversidad tiene a nivel biológico y a nivel cultural. Comentábamos la clase pasada acerca de la importancia que tenía conservar el medio ambiente, la biodiversidad, y que la íbamos a entender en el tema de varios factores, justamente 4 esferas de la biodiversidad que existe en el tema de que les presentaba, ¿no? Que no había justamente un concepto definido de qué era la biodiversidad, pero que se apegaba mucho al tema de, pues de la conservación y del tema de las especies, el tema de los ecosistemas, el tema de la diversidad que hay en cada uno de ellos y el espacio donde hay esta interacción, ¿no? De los factores bióticos y abióticos. Entonces, que era muy amplio hablar de biodiversidad, pero que era sumamente importante porque estábamos afectando al tema de los recursos que hay en esas zonas y mencionábamos acerca de la importancia que había en tema de que ya lo había dicho Conservación Internacional, un organismo importante a nivel internacional donde ponía los espacios y les mostraba el mapa de cuáles eran los espacios donde había población endémica, pero que también hay quien tiene el audio encendido, que también había de poder conservarlos y nos mostraba cuáles eran esos espacios que estaban en peligro de extinción. Y hablábamos un poquito de los factores que influían pues en la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Factores de actividades que van desde el ser humano, hablábamos del cambio climático un poquito, hablábamos también de los monocultivos, la producción que hacemos a grandes escalas para poder conservar esto, para poder alimentar a toda la población. Hablábamos también del crecimiento poblacional que les comentaba, que para el 2050 se tiene un estipulado que íbamos a hacer más de 9.600 a 9.800 millones de habitantes y que eso repercutía muchísimas veces pues en el tema de cuántos planetas que vamos a tener, que eran como alrededor de 3 planetas para poder conservar y poder alimentar y satisfacer las necesidades de toda esta población. Entonces, hablábamos de cuántas poblaciones también pues había en el mundo y ahora vamos a ver cómo tenemos la importancia justamente desde los pueblos indígenas y desde el tema pues, de poder conservar y la importancia que tenemos aquí en México. Y en efecto, la bióloga Sara en su video les hablaba acerca de esta estructura, ¿no? De por qué es importante conservarlo, nos hablaba de las 4 esferas y igual nos daba un panorama amplio de la biodiversidad y lo aterrizaba a nivel local y nos hablaba también de la importancia que hay en poder conservar el Parque Nacional Huatulco, la importancia de los espacios que tenemos nosotros aquí en las comunidades indígenas. Entonces, veíamos, y en uno de las presentaciones de los links que les envié, pues hacía esta referencia, ¿no? De cómo es que los pueblos indígenas en Oaxaca, justamente, podrían tener ese valor tan cultural en el sentido
de la gran diversidad que hay, no únicamente en la diversidad biológica, sino también entraban otros factores que justamente se identificaban con el tema de este apego que hay por la tierra, por sus costumbres, por las tradiciones que tenemos y que cada una de estas comunidades pues se van diferenciando y son muy diferentes unas a otras. Y retomamos otra vez lo que veíamos en las primeras clases, el concepto de nación, el concepto pues de este territorio, que veíamos que estaba muy ligado porque se sentían identificados con esos aspectos que se los tomaban como propios y decían, pues yo me siento identificada como parte de esta comunidad por mis costumbres, por mis tradiciones y por todos esos factores que se han construido a lo largo de la sociedad, ¿no? A lo largo de tener un propio idioma, de poder entenderlos entre ellos, de poner otra vez sus propias costumbres y ir justamente viendo el tema de ese apego hacia cada una de ellas. En Oaxaca, en efecto, Oaxaca, sabemos que es Oaxaca, Chiapas, Michoacán, son de los estados que mayor diversidad biológica tiene. Y no solo mayor diversidad biológica, sino también mayor diversidad cultural. Y ya nos comentaba por aquí Luisa, ¿no? Luisa, es que tenemos estos pueblos indígenas, sí los tenemos, ahora vamos a hablar un poquito el tema de cómo es que todos estos pueblos indígenas que tenemos en Oaxaca, que tenemos en la zona, pues se han visto influenciados por el tema del desarrollo, el tema de la pérdida, que este desarrollo ha llevado a una pérdida de biodiversidad. Y cuando hablamos en temas de desarrollo, ustedes, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? A ver, Luisa, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de desarrollo? Cuando hablan de desarrollo, a mí se me viene a la mente, pues, desarrollo, creo que electrónico, eso es lo que se me viene a la mente, ¿no? Tal vez empiecen a desarrollarse diferentes tipos de computadoras, no sé, que escriban solas o que cuando tú estés dormido, la computadora escriba y haga tu tarea. Eso para mí es desarrollo. Eso es lo que se me viene a la mente. Jessie, ¿a ti qué se te viene a la mente cuando hablamos de desarrollo? Se me viene a la mente dos cosas, el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable. También, o sea, más bien es como si el pueblo de Huatulco, por ejemplo, necesita seguir desarrollándose y es evidente que así será, ¿no? Porque tiene que crecer. La idea es que el desarrollo sea sustentable para que quede también lugares verdes, que no quede tan árido, tan como Acapulco, por ejemplo, que hay muchísimos hoteles, que hay demasiados condominios y ya no la afectación que se le da al ecosistema, pues sí, ya ven que la arena está bastante sucia, el agua también es bastante, no está tan bonito ya. O sea, al principio quizás sí se veía bonito, pero ya después de tanta construcción y de tanta contaminación ya no se ve tan bonito. Entonces siento yo, bueno, a mí me viene a la mente eso, el desarrollo sustentable, más que nada. Gracias, Jessie. Betty, ¿a ti qué se te viene a la mente? Bueno, para mí podría ser como el crecimiento de un lugar en el avance de, no sé, digamos, de un beneficio que pueda tener la población o algo para las personas. Gracias. ¿Quién más me hace falta? Uriel.
o Leti. Pero no lleva llegando así. Hola, Bueno, Uriel, ¿qué se profa, te viene a la mente cuando escuchas desarrollo? ¿No? Yo creo bueno, que el profa, audio por de... ejemplo, forma en- ¿sí me escuchas? Sí, 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 sí. A la forma en cómo se va desarrollando algún centro turístico, como comentaba mi compañera Jessie, por ejemplo, que dice ella que en Acapulco ya hay más hoteles y condominios, ello que viene siendo prácticamente todos estos aspectos que se le da um, Un crecimiento, dices tú. Sí. Gracias, Leti. ¿Qué ustedes cuando hablan de crecimiento, lo anoté aquí, fíjate lo que pusieron, un crecimiento, pues crecimiento, bueno, construcción, tecnologías, nos hablan de creación de un centro turístico, de crear los aspectos, o más un crecimiento y todo lleva justamente a un crecimiento económico. Si ustedes analizan todas las respuestas que ustedes dieron, es un crecimiento económico. Poder crear nuevas cosas, poder tener nuevas tecnologías. Ahora bien, ¿qué sucede o dónde dejan la parte del crecimiento de las comunidades indígenas? Ellos, por no tener la capacidad de crear un nuevo centro turístico, de poder tener nuevas tecnologías, tampoco presentan un crecimiento o un desarrollo. Es justamente lo que vamos a ver también el día de hoy, cómo es que esta concepción de crecimiento y de desarrollo pues está muy enfocada al tema económico. Y en la clase pasada hablábamos también del índice de desarrollo humano y justamente también hablamos pues de qué era el desarrollo humano, ¿no? Y les comentaba que había, pues sí, tomaba en cuenta aspectos muy económicos en el tema de, pues, también de educación, de cuánto ingreso tenían las personas anual, del tema de poder tener esta accesibilidad del conocimiento. Entonces, pero veíamos que todos esos tenían implicaciones muy buenas, pero que dejaba a un lado otros factores. Y justamente, dice Leti que tiene justamente el tema de que del desarrollo, pues se entendía y desde sus inicios, desde los años 90, se empezó a entender como un crecimiento económico, como un desarrollo económico. ¿Y qué sucedió? O sea, no nos vamos a ir también a nada más a 1900, la década de los 90, sino vamos a retroceder un poco más y que ustedes empiecen a analizar desde cuando este crecimiento fue que empezó a tener un enfoque únicamente económico, ¿no? Y a ver, vamos a empezar. Ustedes cuando saben que cuando inicia esta época de la colonización, esta época de que Europa empieza a tener incidencia en los países de Latinoamérica, ¿qué se buscaba justamente? Pues, buscaba pues extraer esos recursos que ellos tenían para poderlos llevar a Europa y poder solventar todas las necesidades que tenían. Y justamente empieza con la idea, esta idea de colonización, de que era mejor para todos pues tener este sentido de un crecimiento, pero un crecimiento económico, y nos referimos a un crecimiento material, un crecimiento donde los recursos eran utilizados
para satisfacer las necesidades. Y si no se tenía en cuenta durante esa localidad o en ese país de incidencia, no había ese crecimiento, entonces ese desarrollo, pues no estás creciendo, no te estás desarrollando y te estás quedando afuera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahora con la época o con las colonias y las comunidades indígenas? Les empiezan a meter esta idea de que tú tienes mucha población, sí, tienes una gran diversidad de lengua, pero esa lengua no es un crecimiento, no tiene importancia. Aquí lo que me importa son tus tierras, porque de ahí voy a sacar los recursos. A mí no me importa que tengas un río muy limpio, muy padre, pero si tú no le sacas provecho a ese río, pues ese río no sirve de nada. Y ustedes van a ir viendo cómo es que estas ideas de crecimiento económico pues van desplazando y van dejando a un lado a las comunidades indígenas, sobre todo, pues, y van tomándolos y los van poniendo como objetos de museo que solamente pueden ser admirados, que solamente pueden ser, wow, es muy bonito, ahorita es muy bonito porque saben y unas lenguas indígenas, por la vestimenta, y no le dan la importancia de toda esa riqueza cultural que tienen las comunidades indígenas y los recursos que tienen, ¿no? Y empiezan con una idea de querer darle este crecimiento y meterle estas ideas de poder desarrollarse, que ellos se tienen que desarrollar, que tienen que crecer, pero en un ámbito únicamente económico. Entonces, ¿qué la tendencia? Es que se da y se empieza a dejar a un lado, pues, todas estas ideas de las lenguas, y si sabes hablar una lengua indígena, pues sabes que no te va a ser muy útil, lo importante es que ahora tienes que aprender el español, ya, todo va a ser en español, y ellos empiezan a dejar a un lado sus costumbres, sus tradiciones, empiezan a dejar las comunidades para irse a otras donde ellos puedan tener este crecimiento que tienen o satisfacer sus necesidades, y les van imponiendo la idea de que su comunidad pues no va a crecer, o que su comunidad no tiene todas esas riquezas culturales, porque únicamente nos vamos a enfocar al crecimiento económico. Y empieza a cambiar esta ideología, y uno de los temas muy importantes que tiene y que lo mencionaba. ¿Ustedes han oído hablar de Vandana Shiva? ¿No? Les voy a dejar una lectura de Vandana Shiva muy bonita, donde habla justamente de cómo es que las mujeres empiezan a ser desplazadas en este contexto del crecimiento, del colonialismo. ¿Por qué? Porque las mujeres eran quienes empiezan y tenían estos recursos y eran las que administraban esas tierras para poder darle alimentos a su familia y a su comunidad. Y ahora con la nueva ideología, el nuevo crecimiento que empieza a haber, entonces empiezan a sentir, ¿sabes qué? Ahorita ya no vas a ser tú la que administra esas tierras, ya no vas a ser tú la que le dé los alimentos a tus hijos, sino que ahora, ¿sabes qué? Vamos a ser nosotros vamos a manejar esas tierras, y tú vas a trabajar para mí, y yo lo que yo quiera, yo te lo doy, y con lo que tú tengas, con lo que yo que te voy a dar, tú vas a empezar a mantener y a darles alimentos y solventar a tu familia. Entonces se va perdiendo esta parte, se va perdiendo el tema de que la mujer pueda igual tener incidencia en cada uno de sus territorios, en cada una de las comunidades donde pues era de ella, y los empiezan a desplazar por todo querer un crecimiento ya enfocado únicamente a lo económico. ¿Y cómo se ve hoy en día, no? Ustedes, ¿cómo se ven estos lugares y cuánta población indígena tenemos en Oaxaca? Y que se empieza justamente a tener la idea de que ahora ellos
ya no tienen este significado tan importante como lo tenían, ¿no? Estos conocimientos que tanto tenían y que justamente también nos hablaba en la lectura del Conavio, que era pues estas riquezas, estos conocimientos de poder utilizar las plantas, los recursos que hay con un enfoque pues medicinal. Ellos empiezan a perder esas costumbres, esos conocimientos, y poco a poco, por querer tener un crecimiento y un desarrollo económico, empezamos a perder esos conocimientos. ¿Cuántos de ustedes de aquí todavía sabe para qué sirven o cuáles son los beneficios que tiene una planta a nivel regional? No sé, pongámosle un nombre, ¿no? La cola de caballo, la típica, ¿no? Que todos conocemos. ¿Cuántos de ustedes todavía saben cómo se utiliza, qué propiedades tiene o para qué enfermedades la podemos utilizar? O alguna otra de las plantas que yo sé, yo sé para qué se utilizan las plantas de mi región, las de mi comunidad, las de mi zona, ¿todavía tienen ese conocimiento o también ya lo hemos ido perdiendo? Mi abuela era pues que era médico del pueblo y ella curaba de empacho, de fiebres, de parásitos con hierbas. Yo aprendí un poco y pero no mucho. Ahorita estoy investigando también porque lo que voy a trabajar en el temazcal es también curar con hierbas, pues que el romero, la albahaca, la ruda, el eucalipto, todas esas hierbas. Y sí, hay muchas hierbas que tienen, por ejemplo, el guaco, yo lo ocupo mucho para dolores de estómago. Ese es un bejuco que lo venden aquí cerca en Copalita. Entonces, sí, ocupo un trocito de guaco con unas cascaritas de naranja y sí me cura el dolor de estómago para no usar una pastilla para dolor de estómago o un antibiótico en su caso. Así, en efecto, ¿no? Qué bueno que igual tengas estos conocimientos y que tu abuela te los dio y te brindó sabias sabidurías que estaban por ahí, porque en efecto, se dice, ¿no? ¿Qué se busca? Pues más de las 3,000 especies que hay de plantas medicinales, pues en nuestro estado, es que pues sigamos conservando ese conocimiento y que las futuras generaciones pues puedan aprender a utilizarlas, que podamos, porque yo también me incluyo, que podamos tener este conocimiento de para qué eran utilizadas y cómo se utilizan. Y aquí entra un tema importante también con ustedes, porque estamos viendo que están enfocados a un turismo alternativo y comentábamos, ¿no? Las nuevas tendencias del turismo es que sea un turismo más sostenible, un turismo que ahora esté enfocado justamente a las comunidades y a las pequeñas zonas que tienen esta gran biodiversidad y tengan un contacto con la naturaleza, pero no justamente que sean, como les comentaba, que vean a las localidades como objetos de museo, porque la vestimenta o porque están muy bonitos, no, sino que verdaderamente ustedes puedan transmitir la importancia que hay en poder conservar cada una de esas culturas y el valor significativo y incalculable que hay en cada una de las comunidades por todo el conocimiento ancestral que tienen y que algunas personas todavía conservan, como la abuelita de Jessie. Entonces, creo que no todos tenemos esa fortuna de conocer las plantas, de conocer la importancia de cada una de ellas, y que si no hacemos algo se van a ir perdiendo y a lo mejor a la bebé de Gaby ya no lo pueda conocer, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Justamente eso, poder conservar, poder identificar cuáles son los recursos que aún todavía las comunidades lo tienen y poder decir, pues, es que esta comunidad sabe cuál es el conocimiento ancestral y es muy importante conservarlas y que únicamente no sean vistas como objetos, sino que también le den la importancia que tiene eso. Entonces dice, ¿no? que
que ese era uno de los factores que mencionaba en la lectura del Cunabio, de poder crear estos espacios pues estos espacios geográficos donde se encuentran ubicados, pero darle ese plus cultural que tienen, ese plus de los conocimientos que aún cada una de las culturas conserva, cada uno de los pueblos indígenas conserva. Entonces, es muy importante, ¿no? El hecho de pensar cómo es que hemos venido perdiendo todos esos conocimientos y que se han venido perdiendo a lo largo del tiempo. Había una lectura muy padre que es Multiculturalismo y Reformas del Estado. ¿La leyeron? La de María del Carmen Ventura, donde nos hablaba acerca de este concepto de replantear el concepto de multiculturalismo y el concepto del Estado, cuál era la lucha que había entre cada pueblo indígena y la lucha que había contra el Estado de que lo reconocieran. ¿Lo leyeron o no la leyeron? A ver, ¿quién me dice justamente de qué más hablaba esta lectura? No me digan que nadie la leyó. Yo no, profe. Betty dice que no. No, profe, yo tampoco. Pues le comenté al inicio que apenas me prestaron la computadora y apenas estoy viendo todo. Yo, profe, nada más contesté el cuestionario, le di una leída a lo de la bióloga y ya. Qué bárbaro con ustedes, ¿eh? ¿No? Bueno, en esa la van a tener que leer. Habla acerca justamente el tema de cómo es que este concepto de Estado, justamente les comentábamos, ellos buscan y se lucha por un reconocimiento también de las comunidades, de estos pueblos indígenas que están justamente con sus propias culturas, con sus propias tradiciones, y que el Estado pueda reconocerlos en el sentido de respetar cada una pues, de las autonomías que tienen, en el hecho de que cada comunidad indígena o cada pueblo indígena pues tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, y que no vamos ahora a plantear únicamente que es un Estado-nación donde sí involucre pues lo que ya veíamos en la primera o la segunda sesión del concepto de Estado-nación, de pues involucrar, sí, reconocer las culturas, reconocer en qué espacio estaban, y los tres poderes que van muy apegados al Estado, ¿no? Pero ahora ellos quieren que se les reconozca, no solamente decir el hecho de, pues, sabes que en Oaxaca hay 100 comunidades indígenas. Ajá, pero ¿qué implica el hecho de que en Oaxaca existan 100 comunidades indígenas? Cada comunidad indígena tiene sus propias costumbres, sus propios métodos, sus propios lineamientos, a veces hasta la forma de elegir a sus representantes. Entonces, no es lo mismo la comunidad X que la comunidad Y, y por lo tanto no es lo mismo aplicar las mismas políticas, no es lo mismo aplicar los mismos recursos a esas comunidades y decir, vamos a aplicarlo para el estado de Oaxaca, sin antes conocer la diferencia que hay entre cada comunidad, entre cada una de ellas, y hacía un planteamiento completamente de cambiar este concepto de Estado-nación por un Estado, pues, un Estado multicultural, que reconozca a cada una de esas comunidades desde la esencia propia de la comunidad, no el simple hecho de decir son 10 y son mijes y son zapotecos, no, hay que reconocer cuál es
la esencia de esa comunidad para poder trabajarla. Y eso es uno de los temas que también ustedes tienen que empezar a identificar en cada una de, pues, de los servicios que van a ir prestando y de las comunidades que tenemos. Es muy diferente hablar de la comunidad de Santa María Huatulco, que estamos aquí, que a una hora, súper cerquita, hablar justamente a la población de Pluma Hidalgo y ir subiendo, ¿no? Ellos también tienen, o sea, están muy cerquita, pero todo este concepto de poder analizar es muy diferente. Entonces, las actividades en las que se desarrollan, pues son completamente diferentes, ¿no? Uno se enfoca más al tema del café, a sus propios recursos, al tema de la madera, que eso también es muy importante, y el otro, pues se enfoca más a un ámbito turístico y comercial. Entonces, eso también hay que ir identificando y que ustedes lo tienen que hacer. Así que para esta semana sí tienen que leer esa lectura. ¿Y leyeron la Declaración Universal? Tampoco la leí. Esa estaba súper. Nos va a reprobar, profe. Sí, porque no. Mira, ya se están yendo. A ver, les voy a poner la presentación. A ver, denme un segundo. Para poder ir viendo cuáles son los conceptos que vamos a manejar. ¿Y ustedes por qué creen que es importante, pues, el tema de que el Estado y que todos puedan reconocer cada uno de las culturas y de la gran diversidad que hay en cada población o en cada comunidad indígena? A ver, me dicen si ven la presentación. Sí, sí se ve. Gracias. Aquí vamos, ¿no? Y hablábamos la primera clase, ¿te acuerdas qué hablábamos sobre el tema de nación, Jessie? Que igual ya lo platicamos un poquito. Cuando hablábamos de nación, hablábamos ¿entendemos? de territorio, de gente, de las personas y también de lo económico. Pero ¿qué más implicaba identificarse con una nación? La cultura. La cultura, ¿qué más? El medio ambiente, la biodiversidad. La biodiversidad. Vamos a hablar de justamente de pertenencias, les decíamos, de una nación, ¿sí? En el tema de sentirse identificados con todos estos aspectos sociales que hemos ido construyendo a lo largo de los años, o que la sociedad ha ido construyendo, que la población está identificando los estatus que está poniendo de una localidad, de un grupo a un grupo de personas, y que ellos los van tomando propios y van diciendo que sí, que son de ellos y que se sienten identificados, ¿no? Hablábamos también que no justamente sentirse identificados con una nación, pues correspondía a una estructura de dominio, de poder, que no puedo sentir muy identificado con mi nación, pero no significa que tengamos un control político
acerca de esa población. Entonces, que nos sintamos identificados como nación porque hablamos el mismo idioma en una pequeña población, tenemos las mismas costumbres, tenemos las mismas normas y leyes de convivencia y que todos adoptamos y que hemos estado de acuerdo. Entonces, todos vemos bien esos conceptos, ese reglamento que nos están poniendo o esos sentidos de identidad que nos dan y que nos dicen, yo pertenezco a esta nación. Pero, a ver, vamos a hablar un poquito igual de una etnia. Noemí, ¿me ayudas a leer? Cuando hablamos de etnia, un grupo de individuos vinculados por un complejo de caracteres comunes, cuya asociación constituye un sistema propio, una estructura esencialmente cultural, una cultura, ¿no? Una etnia. Vamos a entender de dentro de las naciones, una nación, pues vamos a identificar este concepto de etnia. Me recuerdo que en la primera clase les daba la recomendación de leer bueno, no de leer, de ver, porque es la película de Hotel Ruanda, y hablaba acerca de dos etnias en el sentido de, esta era, no sé si la leyeron, pero les voy a poner, perdón, no sé si lo vieron, pero los voy a poner en contexto. Vamos a hablar de un mismo Estado-nación, de un país, una estructura, sí, con un sistema de gobierno ya establecido, pero dentro de ese país había dos etnias, vamos a entenderlo como toda esta población, dos conjuntos de poblaciones que se sentían identificados justamente con estos estándares o estos caracteres comunes que ya se les habían impuesto, que ya estaban desarrollados a lo largo de los años y que ellos se sentían identificados propiamente con cada uno de ellos. ¿Cuáles eran? Ahí en el contexto de Ruanda eran los Hutus y los Tutsis. Un grupo pues se sentía inferior al otro. ¿Cuáles eran estas características que lo hacían sentirse pues superior e inferior entre ellos mismos? Pues eran los estándares que los habían puesto el país o los países europeos, diciéndole, ¿sabes qué? A ver, Jessie, tú eres Jessie, mides 1.60, eres güerita, tienes ojos azules, ¿sabes qué? Tienes cabeza un poquito más, no sé, más larga, ¿sabes qué? Tú vas a pertenecer a esta etnia y tu etnia, todos los que se parezcan a ti van a ser superiores a todos los que se parezcan a Viri, porque Viri es más chaparrita, más gordita, y ¿sabes qué? Mira, es más orejona, entonces no puede ser todos los que se parezcan a ella no pueden ser un tema de que ellos puedan dominar o puedan llegar al poder. Entonces, pues, todos los que se parezcan a ella, todos los que tengan esta estructura, esta esencia a ella, pues van a ser inferiores a ti. Tú, todos los que son tuyos, son el tema de van a dominar. Y se empieza una lucha entre estas dos etnias por saber quién era superior a quién. ¿De dónde surge esta idea de poderse pelear por quién dominaba a quién? Pues de estándares que ya se habían impuestos, estándares europeos desde la época colonial que habían impuesto a ellos, para decirles que unos eran superiores a otros y ellos se sentían identificados con ese concepto que les dieron y empiezan a formar toda una cultura y empiezan a pelearse entre ellos mismos para poder saber quiénes eran los que dominaban a quiénes. Y empieza una masacre total a niveles de el país y a nivel regional, y empieza a denominarse el genocidio de Ruanda, que simplemente Jessie empieza la etnia de Jessie, toda esa que se sienten identificados con esa estructura, con ese sistema propio, con todas estas esencias que ellos tomaron propias y las hicieron suyas, entonces empiezan a matar a toda una población diferente a ellos. Y empiezan a trabajar este tema, ¿no? Entonces son conceptos bastante
bastante interesantes. Dice, yo no veo nada. ¿En serio no lo ven? Solo se ve la diapositiva donde dice etnia y su definición. Ah, sí, está bien. Y justamente empiezan con eso, ¿no? Con las características propias que se van adoptando entre ellos y se van sustituyendo, se van constituyendo como propias. Entonces, así vamos a entender, pues, como etnias, como este grupo de individuos que pues están vinculados con todo un proceso de, como les comentaba, de características comunes que con el tiempo las van haciendo propias. Y de quién les dice, aquí lo interesante es que a ver quién les dice que justamente son esas características que las van a tener. Y es lo que vamos a llamarle constructivismo. ¿Qué vamos a decir con constructivismo? Pues esta teoría que va a estudiar a todos estos aspectos que nosotros como seres humanos hemos construido a lo largo de todos los años, de toda nuestra existencia, y que hemos adaptado como propias, como verdaderas. Sí, nosotros tenemos que la sociedad son instituciones impuestas o normas y reglas y conductas impuestas por la sociedad y que todos los demás pues dicen, ah, ok, está bien, así lo vamos a manejar y se vuelve como un estándar para todos y para todas. Entonces empieza esto. Y aquí pues ya vamos a ver de etnia, vamos a pasar a la siguiente. Ahora ya tenemos esta etnia que les decía, ¿no? ¿Cómo vamos a identificarlo de un pueblo? Jessy, ¿me ayudas? ¿Quiere que lo lea? Sí. Maestra, no lo veo. Bueno, déjenme, lo voy a intentar. A ver, lo puedes ver, ya lo hice un poquito más grande. Ya. Una entidad colectiva poseer una identidad evidente y características propias y además una relación con un territorio, aun sin el pueblo en cuestión hubiera sido expulsado injustamente de él y reemplazado por otra población específicas. Critescu. Ah, la otra no la puedo ver. Es el autor que puso eso. A Ajá. ver, déjame. Ah, ya se hizo. Ahí está. ¿Lo puedes leer? Dice, cualquier forma particular de comunidad unida por la conciencia y la voluntad de construir una unidad capaz de actuar en vistas a un porvenir común. Y abajo no lo puedo ver. Un porvenir. ¿Y qué estamos hablando ahí, no? Justamente de esta forma particular y la unión que hay de nosotros como seres humanos, como individuos, y nuestra voluntad, nuestra propia voluntad de pertenecer a una unidad, a un conjunto o a una estructura social, a un lugar que nosotros vamos a denominar como, pues es nuestro pueblo. Yo creo que ustedes se han sentido identificados desde el lugar donde son y pues yo soy del pueblo tal, porque te sientes también identificado ya con una, pues por propia voluntad, eres parte y te unes a un conjunto pues de seres humanos ya estando en un territorio en específico, ¿no? Un asentamiento en específico y que también vas a compartir pues todas estas características que te van a hacer así sentir incluida en esa población específica, en un territorio específico. Entonces, también hablábamos también en un principio, ¿no? En el sentido de esta identidad que teníamos y en un inicio, pues hacíamos la pregunta, ¿cómo se sentían identificadas ustedes, no? Desde si les preguntaban de dónde eres y dependiendo pues el contexto, decíamos, no, pues soy mexicana,
o soy oaxaqueña, o sea, llegar al punto de decir, no, pues soy huatulqueña, soy pochutleca, ¿qué otro tenemos por aquí? Soy ¿qué otro pueblo? A ver, ayúdenme. Yo soy ismeña. Ah, ismeña, ándale, ¿no? ¿Por qué? Porque te sientes identificada con un territorio en específico, denominado ya bien estructurado, una zona determinada, y dice, no, pues ella se siente identificada como ismeña, ¿no? Pues yo como huatulqueña, y por aquí hay quienes se sientan identificadas como pochutlecas, en el sentido de, pues, de que hacemos y nos sentimos parte, somos parte ya de una estructura, de un conjunto de habitantes determinados en un territorio en específico. Entonces vamos a ver que cómo vamos a definir. Llevamos dos conceptos, hoy dos conceptos nuevos, de etnia y el de pueblo, ¿ok? Y a ver, que yo creo que ya se dejó de compartir, ¿verdad? Ustedes, cuando vamos a preguntarle aquí a Noemí, ¿por qué te sientes identificada justamente como ismeña? Porque bueno, en primera nací allá y la verdad, pues la mayor parte de mi familia está allá y pues a mí me gusta más esa cultura, me gustan los bailes, me gustan las tradiciones y me gusta el vestuario. Por eso yo me siento identificada con esa cultura. Ándale. Y justamente, ¿no? Te sientes identificada con ella, a pesar de que ahorita tal vez no estás ahí, ya no vives ahí, pero tú te sientes identificada con ellos, ¿no? Con esa cultura, con todas las características que hemos ido adoptando a lo largo de nuestros años, te sientes parte de que es ismeña. A ver, vamos a darle, entonces, ¿qué vamos a entender por toda esta diversidad cultural? Jessie, ¿qué entenderías tú por toda esta diversidad cultural? Ya tenemos bastantes elementos que hemos estado hablando durante esta hora para que nos puedas definir diversidad cultural. Diversidad me suena como a muchas culturas, por ejemplo, como comentaba la compañera, su vestuario, el vestuario del Istmo y el vestuario de acá tradicional de acá de Huatulco, el de Pochutla, los sones, por ejemplo, la comida, hay muchísima diversidad cultural en pueblos muy cercanos. Está apagado su micrófono, profe. Ah, sí, sí, es cierto. Les comentaba todas estas diversificaciones culturales, ambientales que también hay. Y vamos a hablar de idiomas, de pues, nuestras propias lenguas, nuestra propia forma de vestir. Esa gran diversidad que hay, vamos a entenderla como la diversidad cultural. Y ahora, pues, apegado a un espacio también que involucra, pues, una diversidad ambiental, justamente como lo hablábamos de clase pasada, tener este contacto justamente de poder cuidar nuestra diversidad cultural y nuestra diversidad, pues, ambiental. Justamente nosotros, hay especies que no necesariamente son sagradas para nosotros. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el animal sagrado para la India? La vaca. La vaca. Justamente, ¿no? Tienen una cultura totalmente diferente, claro, a la nuestra, y el animal sagrado para ellos es una vaca. No te metas con la vaca porque te metes en serios problemas. Pero ¿qué pasa con nuestra cultura? Pues nosotros hasta nos la comemos, ¿no? Nosotros tenemos esta idea de pues poder sacarle algún beneficio alimentario en este caso y económico, pues
pues la producción de las vacas, la venta de las vacas, la distribución de las vacas. Entonces pueden ver cómo están igual ligadas a ese concepto de ambiental, que hay especies muy sagradas para ciertas comunidades, que a lo mejor para otras no lo son tanto. Entonces empieza como un tema de poder identificar cuáles son esas especies que nosotros tenemos, cuál es la especie que nosotros aquí es emblemático para, no solo para, sí, para toda la zona, justamente, y que es como que muy emblemático de Oaxaca. ¿La iguana? Aparte de la iguana, El venado. Las tortugas. es así, las tortugas, algo más. Mm, ¿No? ¿Les doy una pista? no, ajá. Está tiene mucha importancia en Pinotepa. Las águilas. No, el caracol púrpura. Aparte de eso, nosotros en Oaxaca, y justamente en esta zona, y todo por acá, pues es muy emblemático poder conservar, porque ya está en peligro de extinción también, la reproducción del caracol púrpura. ¿Por qué? Porque es un símbolo de la zona, y lo utilizan justamente para poder hacer toda esta estructura y poder tener y pintar todo este vestuario. Entonces, a lo mejor para otras comunidades no lo es tanto, pero para nosotros no es un símbolo tan sagrado, pero sí es muy emblemático. Entonces, aquí la importancia también, ¿no? El tema de las tortugas, sí, o sea, también es emblemático el cuidado, y es una de los atractivos turísticos que tenemos a nivel nacional en nuestra zona, y que somos reconocidos en Oaxaca por ser una zona de conservación de tortugas y anidación de tortugas, ¿no? Y que eso también se le puede tener el tema de todo turístico, pero también hay el tema de poder conservarlas y el tema del aprovechamiento que hay. A lo mejor y en esta zona pues vemos que es muy, muy, muy protegida el tema de las tortugas marinas, pero nada más de hasta paralismo es muy consumido, ¿no? Tienen en todos lados esta cultura de poder consumirlo, y no nos va a dejar aquí mentir Noemí. El tema de en cualquier fiesta, en cualquier celebración, poder tomarlos y poder comerlos, y en el mercado ustedes van y hay una gran diversidad de huevos de tortuga por todos lados. Entonces vamos viendo pues que igual la cultura de ellos, toda la diversidad, pues aprovechan otras especies que a lo mejor para nosotros también pues, son muy emblemáticas, y nosotros las estamos cuidando y ellos no. Entonces, ahí está un tema interesante. Y no, y pues pueden ver la gran diversidad que hay a nivel pues internacional de todas las culturas, y pues de todos, somos de todos colores, de nuestros idiomas, y justamente pues cada una que nos hace únicos, que nos hacen sentirnos especiales por pertenecer a una etnia, a una población, porque nos sentimos identificados con cada uno de estos aspectos, ¿no? Desde que somos niños nos están poniendo el tema de nuestra comunidad, nuestras tradiciones son así, hay que ir a pedir a la novia, hay que llevarle todos esos productos, hay que llevarle pan, hay que llevarle chocolate, y son propios de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de nuestra región. Claro, en otra, uno conocía cuando tú le pides a alguien que sean tus compadres, por ejemplo, en mi caso de bautizo, yo no sabía que se le tenía que llevar pan, chocolate y pollo y todo eso, ¿no? Entonces, yo le platicé a mi abuela y me dijo, ¿y cómo? ¿Y cuándo le vas a llevar la ofrenda? Y pues ya fue que ella me contó que a los padrinos se le lleva una ofrenda, porque si tú llegaras a faltar, ellos se van a hacer cargo de los niños. Entonces son como
cosas que tú no sabías y que tus abuelos te vienen enseñando. Y justamente, ¿no? Hay ciertos, por ejemplo, ¿no? A lo mejor estamos súper cerquita, y así con cada una de este tema pues del tema de las propias actividades o las propias logísticas de cada evento que se tiene, y que a nosotros a lo mejor por ir avanzando, por todas las nuevas tendencias que tenemos, pues nos vamos perdiendo de cada una de esas ideas y de esas costumbres propiamente de nuestra comunidad, y que como dice, pues a lo mejor yo no lo sabía, ¿no? Y en mi comunidad ya no se hace eso, pero hay en otras comunidades que aún conservan todo eso y son muy apegadas a sus tradiciones, ¿no? ¿Saben qué? El día que se van a casar hay que ir a pedir a la novia, hay que ir todos, hay que llevarle todo el proceso que se tiene que llevar, y en otras, pues ¿sabes qué? Ya viniste a pedir a la novia, ya se casaron, pero todavía no se pueden vivir, no pueden juntarse, no pueden vivir en la misma casa. Algunas en Oaxaca tienen que pasar un año, ¿no? Ya te casaste, pero al año ya se pueden ir a vivir juntos. ¿Por qué? Porque la esposa todavía tiene que aprender a cocinar y todos los deberes que nos ha impuesto la sociedad, que así tiene que ser, y que en las culturas y en los pueblos, pues así es. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Pues el tema es poder conocer cada uno de ellos, poder saber la propia identidad de esas comunidades, y como les comentaba, no verlos como objetos de museo que justamente se ven en estas comunidades, ¿no? Por ahí había una crítica que justamente decía, ¿por qué tenemos que ver a las comunidades indígenas como actores de circo? ¿No? Si ellos también tienen su propia identidad, tienen su propia, y lo importante es poder reconocerlos y hacer este emblema de, ¿sabes qué? Cuando llevemos a alguien a conocer una comunidad, en esta comunidad, estas son las reglas, estas son las costumbres, y hay que respetarlas, hay que ver la riqueza cultural que tiene cada una de ellas, que cada vestuario, cada color representa y tiene un significado. No solamente es los colores y que se ve muy bonito, ¿no? Y como pueden ver en la imagen, ¿no? A lo mejor esta Ruanda, esta persona de Ruanda, pues esos colores son muy típicos de ahí, pero que tienen un significado, ¿no? Hasta en nosotros también, cuando nos ponemos los celismos, que también implica, cuando nos ponemos la florecita en el lado izquierdo o en el lado derecho, también tiene un significado, ¿no? Entonces, son cosas que se van arraigando y que van tomando como propias, y que van difundiendo en cada uno de estos sectores y propiamente de las comunidades indígenas que tenemos. ¿Ustedes saben aproximadamente cuántas comunidades indígenas tenemos en Oaxaca? Tu micrófono ahora está Bueno, apagado. según 14.5% de los pueblos indígenas residen en Oaxaca. Hay indígenas y también tenemos afrodescendientes, ¿no? Que también es muy propia de nuestra zona. Entonces, a ver, déjenme ver si se las puedo compartir ahorita. ¿Ustedes han oído hablar del Atlas de Género en Oaxaca? No. ¿No? No. Bueno, para que ustedes conozcan un poquito más de cómo está Oaxaca en el tema de cuántos afrodescendientes somos, en dónde estamos. Hay una página justamente que se llama Atlas de Género, ya les quiero presentar aquí, donde es propiamente del estado de Oaxaca, y este proyecto que ellos hicieron, pues ha sido muy reconocido a nivel internacional, justamente por mapear cada uno pues de las zonas donde tenemos
población indígena, afrodescendiente, y cómo está a nivel económico, educativo Oaxaca. A ver, y se los quería presentar. Solo que el internet está un poquito lento, pero que también les comparto la liga para que ustedes les den como que una revisada acerca de cómo andamos en la zona, ¿no? Son datos que ya pues fueron tomados desde el INEGI, justamente la fuente oficial INEGI, pero que ellos igual lo tomaron y los desglosaron. A ver, les voy a volver a compartir en pantalla. Vamos a darle una revisadita así rápido antes de ir cerrando la sesión, pero que ustedes identifiquen que hay información y de fuentes oficiales, ustedes pueden ir tomando, que pueden ir, aquí está, que ustedes pueden ir tomando y que ustedes pueden también pues ir consultando. ¿Lo pueden ver? Todavía no. Ya. Sí, ya lo vemos. Sí lo ven, qué bueno, porque a mí no me parece. Pero sí, miren, este es justamente se llama Atlas de Género en Oaxaca. Viene en la población, educación, salud, trabajo, uso del tiempo, en qué utilizamos nosotros en pobreza, cómo estamos en pobreza en Oaxaca, violencia, población indígena, población afrodescendiente. Entonces, creo que esta es una fuente oficial y muy buena que como oaxaqueños debemos de conocer cómo está nuestro estado. Mira, aquí ya le puse Santa María y ya me lo marcó en color, color moradito. Mira, ¿cuánta es la población? Pues 45,680 hasta el último fuentes oficiales del 2015 del Censo Intercensal del INEGI, y nos los desglosa, ¿no? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Ya vieron que somos más mujeres en el municipio de Santa María Huatulco. Somos éramos en el 2015 23,385 mujeres. Entonces, así pueden ir ustedes identificando. Les voy a pasar esta liga y no la pierdan, porque esta es una fuente muy oficial. Cuando ustedes quieran hacer algún trabajo de dónde tomar la información, pues pueden entrar a esta página. ¿Ok? Entonces, ya para ir cerrando la clase de hoy, sí es importante que ustedes entiendan el tema de tienen que leer las lecturas, por favor, porque no podemos avanzar y discutir y platicar la clase si ustedes no la leen, y no podemos hacer un análisis un poquito más profundo si no van a saber de qué les estoy hablando y si les pregunto y no me contestan. Entonces, yo entiendo que tienen trabajo, que tienen igual pues, bastantes actividades de todas las materias, pero si ustedes no encuentran las lecturas, pues ya lo busqué en la liga y no me aparece, pues escríbanme, mándenme un mensaje y yo también les ayudo y les digo cómo entrar. Porque es más fácil así con Classroom, porque ahí automáticamente pues va apareciendo quién entrega el trabajo, les voy devolviendo su tarea, van viendo su calificación y se lleva un control, es un control interno y un control más estructurado de cada uno de ustedes a que lo manden por correo. Entonces, por correo, pues hay que estar anotándolos, hay que estar buscándolos, quién es, luego no le ponen nombre, y ya con el Classroom, pues es más fácil. Entonces, yo creo que les voy a mandar nada más una lectura esta semana, que es la de Vandana Shiva, y tienen todavía que leer la que les platicaba acerca de multiculturalismo y el Estado, que ustedes puedan entender como esta lucha que hay. Así que y pues sobre todo, la de la declaración, pues no la van a leer
pero si viene en el examen, ya se las puse, porque ya lo debieron de haber leído desde la semana pasada. Entonces, si tienen alguna duda antes de ir cerrando la clase, por favor, díganla y vamos viendo cómo la resolvemos. Profe, entonces es nada más leer las lecturas y checar la liga que nos va a enviar al correo, ¿verdad? Sí, la liga es extra para que ustedes la tengan, para que ustedes puedan, en cualquier momento que la necesiten, tengan una fuente oficial de dónde tomar sus datos, porque luego lo toman de los blogs. Recuerden que los blogs o Wikipedia no son fuentes oficiales. Entonces, esta sí es una fuente oficial, es fuente de gobierno, entonces es una fuente oficial que ustedes pueden tomar datos y todo lo que hay ahí. Entonces, esto es como extra para que en cualquier momento necesiten saber la población de Oaxaca, pues, si estamos en Oaxaca, de cómo está la propia comunidad, pues puedan consultarlo ahí. Pero sí, la lectura, la siguiente que vamos a platicar, bien, va a ser la de Vandana Shiva. Y cerrando esto, ¿no? Hablaba ya para ir cerrando y el último tema importante es lo que investigaron, el acuerdo de Escazú. ¿Por qué es importante el acuerdo de Escazú? Lo decía aquí, para las personas que cuidan el medio ambiente. Sí, el acuerdo de Escazú es un acuerdo a nivel regional, o sea, a nivel América Latina y el Caribe. ¿Y cuál es la importancia de este acuerdo? Porque hay acuerdos internacionales vinculantes y no vinculantes. ¿Qué quiere decir vinculantes? Quiere decir que el Estado que lo firme, que lo ratifique y lo firme, se va a comprometer a realizarlo. Es decir, todas las estipulaciones que vengan en ese acuerdo a nivel internacional, México se compromete y tiene la obligatoriedad de llevarlos a cabo y poder apelar y hacer uso de cada una de las leyes y estipulaciones que vienen en ese acuerdo. ¿Por qué es importante este acuerdo? Porque es el primer acuerdo latinoamericano regional vinculante en materia de educación ambiental, en materia del cuidado del medio ambiente. Habían a nivel internacional varias conferencias, desde la de Río, desde 1992, desde el 90, pero que únicamente eran como propuestas para poder llevarlas a cabo y no eran tan comprometedoras para el Estado mexicano. Ahora sí, ¿cuáles implicaciones tiene este acuerdo de Escazú? Uno de los temas en México ambientales es justamente la muerte de todas las personas que se dedican al cuidado del medio ambiente, al cuidado de los recursos. Hablábamos de toda la estructura que hay y la importancia de la biodiversidad, tanto todos las especies que hay, pero también la diversidad cultural. Y muchas veces, pues, nos dedicamos a cuidar el medio ambiente y las personas indígenas también lo hacen. Y cuántas de ellas, justamente, pues también por los intereses económicos que implica ese espacio que hay ahí, todos los recursos que tienen y que ellos defienden, pues los matan. Entonces, uno de los temas importantes era que toda persona que quiera poder conservar el medio ambiente se sienta protegida de poder hacerlo y que existe una ley que lo va a amparar y que le va a brindar esta protección a nivel Latinoamérica. Por eso es muy importante el acuerdo de Escazú. ¿Qué está sucediendo? México lo ratificó, sí, ya hay todo un proceso en cada una de las negociaciones y para que un tratado sea vinculante o no y que entre en vigor en cada país. Entonces, en México ya lo ratificó, pero está en el proceso de que el Senado lo firme y diga que a partir de tal fecha entra en vigor. Entonces, ¿qué se estaba buscando a nivel Latinoamérica? Pues que todos los países lo firmaran, lo ratificaran y que entraran en vigor. Uno de los países donde más incidencia ha tenido es México, justamente por el tema de todo este desarrollo que se viene teniendo, y creo que les comentaba en un inicio, el tema de el desarrollo económico y el gran proyecto que hay en la Ribera Maya, ¿no? Que todos ya conocemos.
el desastre que se está haciendo ambientalmente, toda la destrucción que hay en esa zona, y que ahora pues el gobierno no está tan enfocado a eso, al cuidado del medio ambiente. Entonces, el acuerdo de Escazú era muy importante, es muy importante para que el gobierno, tanto federal y todos los gobiernos locales, pues puedan proteger y cuidar esta biodiversidad y sobre todo, pues llegar hasta los grupos más vulnerables que pues son precisamente los pueblos indígenas, que dentro de los pueblos indígenas son ellos quienes cuidan estas zonas, quienes cuidan esta diversidad ambiental que hay en sus poblaciones. Entonces, yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. Es interesante que ustedes lean las lecturas y que sigan investigando, así que para la próxima semana nos vamos a centrar en la lectura de Vandana Shiva. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Bandana Chiva, ¿así se busca? Sí, yo les voy a mandar la lectura. Es una lectura sumamente corta. El libro está muy extenso, la verdad, pero lo que hicieron ahora fue como de partes del libro, lo estructuraron, hicieron una pequeña lectura. Entonces, se las voy a mandar. Terminando la clase ya se las mando también por el grupo de WhatsApp para que ustedes la lean. Profe, Está bien, profe. Gracias. en Sí, el acuerdo de Escazú, me pregunto si entra ahí la posibilidad de un desarrollo sostenible y sustentable, o es totalmente sostenible. no, justamente, a ver, justamente se busca esto que les comentaba en la clase pasada, que que se hablaba de tres aspectos, ¿recuerdan? Que poder tener este crecimiento, poder hacer un equilibrio en lo ambiental, en lo económico, en lo social, y que también ahora se busca que el gobierno, el tema de la gobernanza, entre dentro de este aspecto para tener un equilibrio totalmente completo, que podamos hacer uso de los recursos, pero que no comprometamos esos recursos para las generaciones futuras. Entonces, el acuerdo de Escazú busca eso, busca que se pueda proteger al medio ambiente, pero también es de poder hacer uso de él. No sé si tienen alguna otra duda. Pues a mí pues me parece muy bien lo que está haciendo el presidente del Tren Maya y todo eso, porque sí va a traer mucho turismo, pero también sí creo que se tiene que ser responsable también de cuidar esa parte, como usted lo había comentado. Y hay muchísimos elementos que se pueden ocupar para el cuidado. Incluso hay muchos arquitectos con muchísima capacidad de crear cosas, ¿no? Puentes o no sé qué tantas cosas pueden hacer para conservar, para no dañar tanto, por ejemplo. Sí, en efecto, buscaba eso, les decía, ¿no? El acuerdo de Escazú busca el desarrollo, el también, pues, personal, ambiental, pero que exista un equilibrio entre ellos. ¿Por qué se llama el acuerdo de Escazú? Porque ahí fue en la ciudad de Escazú, Costa Rica, donde se hicieron, pues, negociaciones. No se llama Acuerdo de Escazú, de hecho se llama Acuerdo Regional sobre el Acceso de Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Pero pues está muy largo el nombre y para cortarlo lo pusieron Acuerdo de Escazú en honor a Escazú, Costa Rica. Y sí, se debería tener pues esta orientación ambiental y grandes expertos en la materia, pero no se está haciendo. Entonces, no hay un impacto ambiental, no había un impacto ambiental en el proyecto del Tren Maya, y creo que en muchos proyectos regionales tampoco lo hay. Entonces, tampoco buscan ese equilibrio, nada más volvemos otra vez al tema con el que iniciamos, que era buscar un desarrollo económico. A ver cómo hacemos de manera económica, pero no se involucra en el medio ambiente.
y los recursos que tenemos para poder sobrevivir las generaciones futuras. Sobre todo nosotros que vamos para adultos y cómo va a estar nuestro mundo, cómo va a estar nuestro entorno cuando lleguemos a esa edad. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda. No, me quedó claro. No, profa. Entonces, terminamos por esta clase. Por favor, lean las lecturas para que podamos comentar la clase pasada. Digo, la próxima clase. Y ya les mando la lectura y y también si hay otra, pues también se las voy a enviar igual por WhatsApp porque ya vi que luego dicen que no lo encuentran en el correo. Entonces, terminamos la clase de hoy. Cualquier duda o cualquier situación que se presente, me mandan un mensaje y la resolvemos. Ok, gracias, maestra. Pase bonita Nos vemos. tarde. Igualmente. Gracias, maestra. Gracias, profa. Muy amable. Adiós. Nos vemos, muy amable. Ay, ¿cómo me salgo?